Disculpe, pero es que Ujú. si debemos algo no vamos a tener vacaciones. Eso no es lo que estoy diciendo, Antonella. Estoy diciendo que mientras Pero más, dijo, entreguen todo y aseguren sus vacaciones. Por eso es me confundí. que, no, miren, ustedes salen el 28, pero yo les estoy dando la posibilidad de que tengan todo listo. Me Ahora, dijeron el 23. o bueno, 18, 23 por ahí, ¿ya? Pero yo les estoy dando la posibilidad de que me entreguen todo lo que les falta en historia, literalmente todo, el viernes 4 de diciembre. Entonces, les estoy dando prácticamente 20 días Hoy más de día. vacaciones y se ponen ¿Cuándo al hoy día día? el día de hoy. Ya a eso me refiero con que adelante no aseguren sus vacaciones. Por lo menos en historia, ¿cierto? Por ejemplo, quizás si está más complicado en matemáticas, si está más complicado en biología, le pueden dar prioridad a eso una vez que esto ya haya estado saldado. ¿Sí? Entonces, ya, ahora sí, comenzamos a grabar, estamos grabando ya, entonces comenzamos donde lo dejamos la semana pasada. ¿Se acuerdan que nosotros la semana pasada estábamos respondiendo esta pregunta central, ¿cierto? Que dice, ¿cómo es la política y la arquitectura en América? Y se acuerdan que nosotros dijimos que si, por ejemplo, un gringo, ¿cierto? Un estadounidense, un angloparlante, como quieran llamarlo, están conversando, ¿cierto? En otro país, ¿cierto? Están en Inglaterra y el inglés les pregunta así, how is the Politics and Architecture in America? Obviamente lo va a preguntar con un acento mucho más bonito que el mío, probablemente me va a pegar un golpe si yo hablo con ese acento en ese país, pero se entiende, ¿cierto? Él les va a preguntar cómo es la política y la arquitectura en América. ¿Y ustedes qué le iban a responder si él les preguntaba eso? ¿Cuál era la respuesta a esta pregunta? Listo, te la voy a responder en español, porque no soy muy buena en inglés. Sí, Pero por supuesto. primero les explicaría que América no solo Estados Unidos y México. América tiene Ya, muchos países y tiene arquitecturas muy bonitas. Que, por ejemplo, en Chile hay uno de los edificios más grandes de América, de ya. los rascacielos. Está la piscina más grande del mundo en Chile también, por La ejemplo. piscina, ¿de verdad, En, Antonella? sí, ¿no ¿En dónde está sabía? esa, no, no sabía, ¿en dónde está esa piscina? No me acuerdo. Ya, bueno, ya, pero ok, ¿y qué más le responderías? Le diría nombres de muchas más arquitecturas Ya, ok, y de esculturas. Y tal vez perfecto, se lo recuerde también ok. a todas las fotos. ¿Alguien más qué le respondería a este ciudadano inglés? ¿Alguien más qué le respondería a este ciudadano inglés si le pregunta cómo es la política y la arquitectura en América? Creo que la política en ciertos lados es buena y en otros lados mala. Y la arquitectura de igual manera. En ciertos lados es buena y en ciertos lados es mala. Ok, Alexa, pero independiente de que sea buena o mala, ¿es un legado de solamente una civilización? ¿Es un legado de múltiples civilizaciones? ¿Cómo es De la múltiples civilizaciones, de múltiples creo. civilizaciones? Ya, bien y correcto. ¿Y estas múltiples civilizaciones son todas de América? ¿Son todas de China y India? ¿Son todas de Europa y América? ¿De dónde son estas múltiples civilizaciones? ¿De qué partes del mundo son específicamente? Hola, profe, ahí sí que... Hola Martín, buenos días. Mister queda en No San pierdan, Alfonso del Mar. ya, Mitch, muchas gracias por la información, Antonella. Pero vamos, no pierdan el hilo conductor. Estábamos en que sí, la política y la arquitectura de América son de múltiples civilizaciones, pero ¿de qué parte del mundo provienen estas civilizaciones? ¿De América provienen las civilizaciones? No sé. Vamos, lo hablamos la semana pasada. ¿Provienen de América estas civilizaciones? La respuesta es sí. ¿Cuál es? Pero no Inca, entiendo cuál es azteca, Maya, Inca. Inca, Maya, azteca Sí, sí y Inca. provienen de mayas. América. Sí, Sí provienen de América. y provienen de América. Sí. Y, y las otras civilizaciones, ¿de dónde provienen? ¿Vienen de China? ¿Vienen de África? ¿Vienen de Europa? ¿De dónde vienen el otro legado que Europa. tenemos? De Europa, Creo Europa. que es de China o de Europa, no Europa. sé. de Europa, ¿cierto? De, Y de Europa. Euroasia. de Euroasia podría ser, está justo en el límite, pero más hacia el oriente de Europa, podríamos decir. Por ejemplo, nuestra democracia es un legado de qué pueblo?
democracia, recuerden que es política. ¿Qué pueblo inventó la democracia? Nosotros lo vimos en la segunda unidad, recuerden. ¿Quiénes inventaron la democracia? Fueron los... Creo que los reyes. No, no los reyes, fueron los... ¿Españoles? No, No sé. fueron los... Vamos, yo sé que alguien debe tenerlo en la punta de la lengua. Que no sé. Un profe, que no escuché. ¿Quiénes fueron los que inventaron la democracia? Mayas. Los mayas, no. Fueron los, comienza con G de gato, el pueblo. Griegos. Los griegos, correcto, ahí sí, ahí Ah, sí. ¿verdad? Se me olvidó. ¿Quiénes inventaron la república? También comienza con R este pueblo. Romano. Los Romanos. romanos. Por lo tanto, bien. Y nuestra lengua, nosotros hablamos español, por lo tanto, herencia española, ¿cierto? ¿Qué pueblo era en su mayoría cristiano? Hoy en día en América Latina somos en mayoría cristianos, católicos, apostólicos, romanos, bla, 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 pero somos católicos, ¿cierto? Y eso también es una herencia española, Romano. ¿cierto? Y los Ah, romanos también, es una herencia romana. Sí, exacto, Martín. sí. Entonces, por lo tanto, por eso se dice que es una mezcla entre América y Europa, ¿ya? ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de este Senado romano, ¿cierto? Y lo comparamos con el Senado Sí. chileno, ¿cierto? Entonces nosotros nos quedamos sí, acá. Martín, por favor, ¿sería tan amable de leerme el texto número 1? Claro, profe. El ciudadano, texto número 1. El ciudadano no es por habitar en un lugar determinado. De hecho, los metacos y los esclavos participaban en la misma residencia, ni tampoco los que participaban en ciertos derechos, como para ser, para ser sometidos al progreso o entablarlo. Es el caso de los niños aún no escritos, pero que estos perros no se callan. No importa, no importa. Y solo que vaya de otro lado, que los perros no se están callando mucho. Ay, sí, bajó bastante el rollo. A esa, se me va la cosa. Ya casi. ¿Dónde ya quedaba? Es el caso de los niños aún no escritos a causa de. Es que creo que no veo bien así. A causa de los. A causa de su edad. Lea fuerte, Martín, para que... A causa de su edad y de los ancianos liberados de todo servicio, se deberá decir que los ciudadanos, en cierto modo, pero no en un sentido demasiado absoluto, sino añadiendo alguna determinación a ser imperfectos, a otros excedentes por la edad o cualquier otra semejante. Un ciudadano sin más por ningún otro rasgo se define mejor que participar en las funciones judiciales en el gobierno. Entonces establecemos que los que participan en ellas, ciudadanos de tal definición, ciudadanos que mejor se adaptan a todos, así llamados. Perfecto. ¿Quién dijo estas palabras, Martín? ¿Cómo se llama? Aristóteles Política. Aristóteles. Aristóteles, ¿cierto? El famoso Era el padre de la pensador. evolución, ¿cierto? ¿Cómo? El padre de la evolución, ¿cierto? El padre de la filosofía moderna fue Aristóteles y fue un gran pensador griego, ¿cierto? Fue el que impulsó las ciencias, ¿cierto? Hasta el punto que nosotros las tenemos en la actualidad. Su sistema de gobierno, el sistema político, sus sistemas de vida, su estilo de vida de los griegos, ¿cierto? Son los que han impulsado a la humanidad hasta el punto en el que estamos en la actualidad. Sí, pero profe, ¿no es que también Aristóteles era el padre de la evolución? ¿Cómo el padre de la evolución? No sé a qué te refieres con evolución, Martín. ¿Podríamos considerarlo un padre de la evolución? Sí, porque de alguna forma su sistema de política, ¿cierto? Hizo y revolucionó al mundo. Sí, podríamos decir que sí. Es que sí lo llaman padre de la evolución a Aristóteles. Yo diría que el padre de la evolución fue Charles Darwin, porque él inventó la teoría de la evolución. Ya, no importa, ya. No nos vayamos por la rama. Sí.
Pero entonces, si se fijan, lo que dice Aristóteles es bastante crudo, ¿cierto? Él dice que los niños, a causa de su edad, y los ancianos, a causa de su edad también, ¿cierto? Se deberá decir que son ciudadanos, ¿cierto? O sea, son ciudadanos, pero de cierto modo, no en un sentido demasiado absoluto, sino añadiendo alguna determinación a unos imperfectos. Y vamos, que ustedes no son imperfectos, ustedes simplemente les falta más experiencia en la vida, pero eso no quiere decir que no sean, que sean imperfectos. ¿Ok? Entonces veamos qué nos dice nuestra Constitución Política, ¿cierto? De la República de Chile, ¿cierto? Hecha en 1980 y que hasta la actualidad sigue vigente, ¿cierto? Veamos qué nos dice nuestra Constitución refiriéndonos al concepto de ciudadanía. ¿Ok? Alguien crea. Isidora Sandoval, ¿puede leer, por favor, el texto número 2? ¿No? Sí, Isidora, por favor. Voy a escuchar al Martín, que todavía está ahí. Ya. Artículo 13. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieren. Tratándose de los chilenos a que se refieren los números 2 y 4 del artículo 10, hijos de padre o madre chilenos nacidos en el extranjero y nacionalizados por gracia. El ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía está sujeto a que hubiera estado avecinados en Chile por más de un año. Mister, ¿me espera un poquito? Sí, ok. Pues mientras les cuento que en el texto número 1 Aristóteles se refiere a los metecos. Y los metecos, chicos y chicas, son los extranjeros, ¿ya? Así se le llamaba a los extranjeros en aquella época, ¿sí? Y como él dice en el texto número 1, los metecos y los esclavos participan de la misma residencia que los ciudadanos, pero no se les da este derecho de ser ciudadanos, ni tampoco tienen derecho a entablarlo, ¿cierto? No obstante, en nuestra Constitución, ¿cierto?, política de la República de Chile, sí establece que un extranjero, ¿cierto?, sí puede obtener la ciudadanía chilena y también puede tener derecho a voto, e incluso también puede tener derecho a cargos públicos, ¿ya? Como dice en el artículo 14. Oh, no sé si ahora se irá a demorar mucho. Oh. Sí, ya. Entonces sigo yo. Entonces, la Isidora quedó acá, ¿cierto? Artículo 14. Los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. Los nacionalizados, en conformidad al número 3 del artículo 10, entre paréntesis, extranjeros con carta de nacionalización, tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. Entonces, claramente, ¿cierto?, da oportunidad a los extranjeros para poder tener el derecho a sufragio. No así Aristóteles, ¿cierto?, que como volvemos a decir, es un texto mucho más crudo, ¿cierto? Se refiere al concepto de ciudadano de forma mucho más filosófica, por así decirlo, no así en nuestra Constitución que establece la definición de ciudadano de forma mucho más técnica, ¿cierto? Mister, se te escucha como que muy golpeado. ¿Se me escucha cortado? A lo mejor el internet está... Oh, sí. Golpeado. Profe, ahí se le está escuchando un poquito lento y cortado. No, pero el computador está lentísimo, no sé qué le pasa. What? Vamos a ver qué sucede acá. ¿Aló? ¿Me escuchan? Profe, ahí mejor un poquito, Lo profe. escuchamos, pero se escucha igual mal. Y se escuchó como un poco raspado. Es que el computador está como pegándose, no sé qué onda. ¿Viste? Se lo escucha mal. Ah, yo igual lo escucho mal a ustedes. Profe, debe ser su internet. Es que si fuera internet,
el computador debería andarme bien, pues no me está andando bien. Ahí se está arreglando un poco, pero sigue pegándose mucho. Oh. Chuta, que fome. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, un poco muy mejor ahora. Demasiado mejor que antes, por lo menos. Me voy a sacar la cámara para ver si Se logramos que se... escucha un poquitico mejor. Voy a sacar la cámara para ver si se escucha mejor. Eh, Se escucha igual. ¿Se escucha igual? Sí. Aló, 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 aló. Profe, igual se escucha un poquito cortado, pero se le entiende. Ya. Vamos a ver, ahí se está arreglando un poco por lo menos la fluidez del computador. Qué raro que le haya pasado esto. Bueno. Bien. Entonces, claramente, ¿cierto? La definición del texto de Aristóteles, la definición de ciudadano es mucho más filosófica en contraposición del texto número 2 de la Constitución Política, ¿cierto? Que es mucho más técnica. Pero respondamos a la siguiente pregunta. En base a los textos, ¿cómo se puede definir un ciudadano? ¿Cómo definirían ustedes a un ciudadano? Vamos, chicos y chicas, ¿cómo definirían ustedes un ciudadano? Mister, ya se le escucha bien. Muchas gracias. Que tiene que ser de ese lugar, mister, o sea, tiene que ser de la ciudad o país. Eso, nacido. Ya, pero por ejemplo, Lo definiría como una persona que trabaja. Usted dijo que tenía que estar más de 5 años en el país para que tenga esa nacionalidad. exacto, Alexa, exacto. Ay, se sigue pegando esto. Exacto, en el texto número 2, ¿cierto? De la Constitución Política establece, ¿cierto? Que sí se puede ser ciudadano con mayor de 5 años en el país, ¿cierto? Pero entonces, por lo tanto, podríamos definir que un ciudadano es una persona que tiene derecho a voto, ¿cierto? Es una persona que tiene derecho a participar En en la caso de que sea política. extranjero, se le puede considerar un ciudadano del país hasta que cumpla 5 años viviendo dentro de él. Dentro de, exacto. Mister, pero no todos son ciudadanos, o sea, tiene que ser mayor de 18 y no tener problemas penales. Sí, estamos de acuerdo que esas son las características de un ciudadano, ¿cierto? Pero un ciudadano, ¿qué hace que tú seas un ciudadano o que no seas un ciudadano? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Algo. Sí. ¿Qué hace un ciudadano? Ya, ok, yo soy un ciudadano, bacán, tengo más de 18 años, tengo residencia en Chile, todo lo que tú quieras, pero entonces, siendo ciudadano, ¿a qué tengo derecho yo? A votar. Al voto, mister. A votar, ¿cierto? A Tiene derecho a participar, votar. Pero solo teniendo 18 años. a participar en la política, De 18 años adelante. de 18 años en adelante, exacto, a participar en la política y también puedo ser electo en cargos públicos, aunque creo que para ser electo en cargos públicos se necesita mayor de 25, pero se puede optar a cargos públicos teniendo el derecho de ciudadanía, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, un ciudadano es quien participa en la política, ¿cierto? Por lo tanto, la definición que nos propone Aristóteles, ¿cierto? Como concepto de ciudadanía, no ha cambiado tanto el concepto, lo que sí ha cambiado es la forma en la que es un ciudadano, ¿cierto? En la definición, en las características de un ciudadano. Entonces, ¿qué semejanzas y diferencias hay entre ambas lecturas? ¿En qué se parecen estas dos lecturas y en qué se diferencian? ¿Alguien podría decirme alguna diferencia, por ejemplo? Pero, ¿cómo? O sea, la diferencia del texto 1 y del texto 2 o del texto de las leyes. El texto 1 y el texto 2. Que uno es Mister, ¿Cuál es la diferencia? más Es que ético, en dice una yo. persona... Vayan da uno. A ver, primero Martín. Ya, Martín, tú primero. No, Alexa primero no. Ya. Entonces, no sé si la Antonella Alex está hablando. Alexa. era la Alexa, mister. Que uno era ¿Por más qué político. confunden nuestras voces si no hablamos igual? No, la verdad que no. Y ahora sí, Alex. Entonces, Alexa. Que uno es más político y el otro es más ético. Y uno es más político y el otro es más ético. Correcto, ¿cierto? Claramente esa es una diferencia. El texto más político, ¿cuál sería, Alexa? ¿Qué dijo? ¿Cuál sería el El texto 2, más? profe. El 2 sería más político y el 1 sería más ético. Correcto. Muy bien, Alexa. Esa es una diferencia. Martín, ¿otra diferencia que te puede hacer?
que en el texto 1 a las personas que no tienen derecho... Hoy se cambió, profe. ¿Cómo? Ahí está, los que no tienen derecho, ¿Ya? a los que no tienen derecho, los que son extranjeros en este caso, o los que no son provenientes de ese país, se les trata como seres imperfectos que no tienen derecho a participar en ciertos, ¿cómo se llama? A ciertos En la política, dejémoslo en la cosas. política. Hacer Sí, parte de sí. la sociedad. Y sí, claramente es una Y diferencia, ¿cierto? también eran esclavizados, Claramente, ¿cierto? Y en el y texto número 2, en el texto 2, la persona lo tratan como personas normales, así como gente, y además de que después de estar un tiempo dentro del país, se le consideran sus derechos en el país. como ciudadanos, ¿cierto? Sus derechos como ciudadanos. Bien, correcto. Sí. Semejanzas, ahora, ¿en qué se parecen estos dos textos? Esas fueron las diferencias. ¿En qué se parecen estos dos textos? Que hablan ambos de derechos, solo Que que no son los ambos mismos. hablan de derechos, ok. Que ambos hablan de política, ok. Por lo tanto, la gran semejanza que tienen estos dos textos es que ambos están hablando de ciudadanía, ¿cierto? A pesar de que estemos absolutamente de acuerdo de que tienen sus diferencias en los tecnicismos, ¿cierto? En las características, eh, ambos están hablando del concepto de ciudadanía, ambos están hablando de ejercer política, ¿cierto? De hacer política, ¿ok? Entonces, bien. Pero entonces, profe, usted dijo que el legado de la arquitectura y la política americana es una mezcla entre Europa y América. Pero, profe, hasta ahora lo que usted nos ha mostrado es que es algo netamente europeo. Esto prácticamente de los europeos es la política. ¿Y dónde está lo americano? Bueno, efectivamente, ¿cierto? En la política nosotros no podemos ver mucho de lo americano, por así decirlo. Pero vamos a dejar la cosa hasta acá porque no alcanzamos a seguir y aparte estamos como muy trabados con el tema del internet. Como Me veremos en la escucho próxima otra vez clase, mal. sí, por lo mismo. Como veremos en la próxima clase, en la arquitectura sí tenemos muchas cosas que son una herencia de la cultura americana. Pero recuerden que esto siempre es un símil entre la cultura americana y europea, por lo tanto, ahí van a ustedes darse cuenta de que la arquitectura tiene mucho de ambos pueblos, tiene mucho tanto del pueblo americano como del pueblo europeo. Por ejemplo, en para ser específicos, los caminos y muchas de las murallas de sus pueblos de que están establecidos en esta parte son un legado del pueblo incaico, ¿cierto? Son constructos hechos a base de piedras, ¿cierto? Piedras cuadradas, que después, una vez que llegaron los españoles, aprovecharon para construir su arquitectura colonial, sus casas de corte europeo, ¿cierto? Y ahí vamos a ver que esto es una mezcla, que el Cusco data muy bien de esta mezcla entre los pueblos europeos y los pueblos precolombinos. Pero eso lo veremos en la arquitectura la próxima semana.